gozar este domingo. Es el primer domingo de marzo, ¿no? Sí. ¿No? ¿Segundo? Estoy perdido yo. ¿Sí es segundo, verdad? El segundo. ¿Primero? Ah, sí, el primero es el lunes, ¿no? Ah, sí, cierto. No les doy la bienvenida por estar aquí este domingo para venir aquí a alabar al Señor y adorar al Señor. Esta vez sí tenemos un grupo entero. Y el Señor nos ha bendecido esta semana con tener el grupo entero esta semana. Y le pido, hermano, que se pongan de pie, por favor. Ya sé que salimos cansaditos, pero buen clima hoy allá afuera. Y vamos a iniciar orando. Padre, nos en el cielo, te damos gracias, Señor, por darnos otro domingo, otro día, Señor, para despertarnos y venir aquí a alabar tu nombre. Señor, te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta este día, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas cuidando, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Te pido todo eso, Señor, que tú traigas a los hermanos que vienen en camino con bien y que tú le des las palabras al pastor que tú quieres que diga hoy, Señor. Que sí, lo más queremos que estés de aquí en este lugar, Señor, y podemos alabarte y honrarte, Señor. Te pido todo eso en Jesús. Amén. Así, hermanitos, no lo vamos a leer que salgan sus asientos, nomás den un saludito alrededor, nomás para que se miren así, así está bonito. Lo que me gusta aquí, estar aquí adentro, me gusta, Brother Alan, me gusta que el sonido que se tiene aquí, no sé por qué, aquí se escuchan sus voces de ustedes, estar afuera no se escuchan. Me recuerdo cuando estaba allá afuera y decía, hermano, ustedes, ni los oía porque pues estamos afuera, ¿no? Pero aquí tenemos un buen eco y sí vamos a necesitar su ayuda de ustedes, hermanos, este domingo. No tenemos cantantes todavía, ya mero llegan y solicitamos su ayuda porque pues mi voz ya no es como antes. Vamos a empezar a alabar al Señor. La primera canción se llama Cementado. Oh Dios, tus maravillas, y numerarlas no puedo.
¿Están gozando, hermanos? Hace tanto tiempo, hermanos, he querido hacer esa canción. Qué perfecto día que hoy. Esta canción va a ser un momento de adoración. Yo creo que conocen todas las canciones que vamos a cantar hoy. Esperemos que canten con nosotros. Aquí dice así esta canción. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Es mi fortaleza. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Una vez más. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Yo digo, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Que debemos de mi fortaleza. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú.
Si en verdad lo cree, quiero que lo cante otra vez con todo su corazón. Y dice, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito un aplauso al Señor, hermanos. El Señor es fiel y su fidelidad es grande. Y en problemas de angustia, en problemas, el Señor todavía está ahí fiel, cuidándonos y sacándonos de eso, diciendo que no estás solo, yo estoy ahí contigo. Sé que este año, ya es casi un año de que empezó la pandemia, es muy difícil. Hemos tenido hermanos con el virus, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, y es como algo tan difícil, no importa, y es muy difícil, pensando todo eso. Pero como siempre he dicho y siempre lo creo, es de que el Señor tiene un plan para ustedes, para cada uno de nosotros, que por eso estamos aquí todavía. Que el Señor todavía no nos ha llevado, todavía estamos aquí por un propósito. Y el Señor sabe ese propósito por cada uno de nosotros, que el Señor todavía nos tiene aquí. Que podemos decir después de eso que el Señor puso su mano en nosotros en esa pandemia y sobrevivimos esa pandemia. Porque eso es algo grande, muy grande. Hemos tenido casi 500,000 fallecidos aquí en los Estados Unidos, pero el Señor es muy grande. Y no tenemos nada que temer, porque el Señor está con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos, que la gente que no tiene al Señor no tiene. Todos tenemos problemas, pero lo único que nosotros tenemos es a Dios. Esa canción dice así, creo que todos se la saben. Me gusta hacer esa canción mucho, mi voz se me va a ir totalmente, eso sí, ya lo sé, eso se lo estoy diciendo. Necesito las voces de ustedes, y esa canción dice así. Amor me quita todo temor y
quiero estar en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de qué? ¿De quién? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Luego de la luz que se acerca, hay que buscar la rosa luz cuando otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de qué? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. En medio de la luz, un pueblo de la luz que se acerca.
traernos aquí, darnos esta oportunidad, darnos ese don de estar aquí, Señor, a cantarte, a alabarte, a adorarte, Señor. Señor, te pido si tú le des la palabra que tú quieres que diga el pastor, Señor, que puede ser tocado, no podemos ser tocados, Señor. Te pido si que tú nos conviertas a esta adoración. Podemos llevar la palabra, podemos llevar lo que aprendimos hoy de nuestro pastor, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, que nos abras el corazón y nuestra mente, Señor. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Así es, como dice la alabanza, el Señor nunca nos va a soltar, ni en lo alto, ni en lo bajo. En cualquier situación que estemos, siempre podemos confiar de que Él va a estar con nosotros. Así lo dijo a Pablo, ¿verdad? Pablo dice, la gente me pensó abandonar, pero el Señor siempre estuvo conmigo. Así que vamos a continuar con nuestra serie en Jesús y los 12 apóstoles. Le confieso que cuando estuve preparando, pensando cuál era la siguiente serie que íbamos a hacer cuando terminamos la de 1 de Corintios, la serie de los apóstoles me interesaba, pero no me llamaba mucho la atención. Dije, bueno, ¿qué vamos a aprender de los apóstoles? ¿Qué aplicaciones podemos llevar a nuestra vida? Pero conforme he preparado los mensajes, la información que he recabado, creo que es muy importante conocer la vida de ellos. Como les digo, fueron personas comunes y corrientes que Dios los usó a gran manera, y el propósito es de que nosotros aprendamos que Dios nos puede usar igual a nosotros. No permitir que el enemigo nos quite el ánimo, que nos quite el gozo de poder servir al Señor, diciéndonos siempre, el enemigo siempre nos acusa y nos recuerda todo lo malo, pero tenemos un Señor que ya nos perdonó todo. Así que, Padre, te damos gracias de nuevo por este bonito día que nos has permitido estar aquí. Gracias por mis hermanos y amigos que están aquí presentes. Te pido pues de que seas tú quien nos guíe a través de este estudio, y sobre todo que podamos aplicarlo y compartirlo, Señor, y también vivirlo en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, la vida de los 12 apóstoles. ¿Quién recuerda el nombre de los 12 apóstoles? Levante la mano. Bueno, Simón, conocido como Pedro. Andrés está en rojo porque ya lo presentamos, lo mismo la semana pasada. Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. ¿Y qué dijo? El pastor se los aprendió todos. Bueno, yo estoy en la pantalla atrás. Por eso. Sí, porque soy malo para los nombres, pero imagínense. Bueno, el segundo apóstol que vamos a cubrir el día de hoy, les comenté la semana pasada, va a ser el apóstol Pedro. Y vamos a ver cuando Dios transforma la vida de estas personas. ¿Por qué con el apóstol Pedro? Bueno, cuando los dos discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús, lo mismo la semana pasada, ellos al parecer fueron a la casa a donde estaba Jesús. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Recuerde que uno de estos discípulos era el apóstol Andrés. De acuerdo a lo que nos dice el Evangelio, cuando al día siguiente Andrés salió del lugar donde estaba morando con Jesús y halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo a continuación? Y le trajo a Jesús. Así que llega Andrés con su hermano Simón al lugar donde estaba Jesús. Y me imagino, ¿verdad?, el entusiasmo de Andrés para presentarle a Simón. Mira, Jesús, te presento a mi hermano, te presento a Simón. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que aquí tenemos a Jesús y a Simón juntos por primera vez. Ahora sí, como decir, cara a cara, frente a frente. Y lo primero que Jesús hace es cambiarle el nombre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le cambió el nombre a Simón? ¿Por qué Jesús no le cambió el nombre a, por ejemplo, a Andrés cuando lo vio?
oye Andrés, de hoy en adelante tú vas a ser Vicente. ¿Por qué solo a Pedro, de los 12 apóstoles, fue el único que recibió ese cambio de nombre? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. De antemano les digo que para cubrir al apóstol Pedro va a ser necesario por lo menos 2 o 3 mensajes. Hoy va a ser el primero de ellos. ¿Por qué Simón fue el único al cual le cambiaron el nombre? Hay una razón muy importante por lo cual Simón fue el único que recibió un nuevo nombre. Déjenle explico algo referente a los nombres. ¿Okay? En aquellos tiempos, el nombre de la persona representaba una característica, algo distintivo de la persona. Era una cualidad, una peculiaridad que los padres del bebé, cuando el bebé nacía, los padres lo veían y veían algo especial, algo único en el niño y así le nombraban. ¿Okay? Le voy a dar unos ejemplos. Tenemos a Isaac y Rebeca. Sabemos que cuando Rebeca quedó encinta, ella ¿qué tuvo? Tuvo cuates, ¿verdad? Pero no, al parecer no eran muy cuates porque se llevaban peleando dentro del vientre de la mamá. Pero tuvo cuates. Y fíjense lo que pasó cuando nacieron. Y salió el primero, rubio, dice. Y era todo velludo, como una pelliza. La palabra pelliza es como un abrigo de lana, ¿okay? Algo de piel fino, así, suavecito. Y llamaron su nombre, ¿cómo le pusieron a él? Esaú. Esaú significa velludo, ¿ok? Piel de cordero. O sea, lo vieron muy velludo, pero le pusieron velludo. Tenemos también a Elimelech y a Noemí. Recuerden que ellos tuvieron 2 hijos y la palabra de Dios nos dice, pero no sé si fueron prematuros, que cuando los vieron, los niños estaban diviluchos, flacos, quizás falta de peso, enfermizos, que Elimelech y Noemí les pusieron como Malión y Kelión. ¿Qué significa qué? Enfermizo y debilucho. Imagínense cómo los vio para darles ese nombre. Ahora, al parecer sí estaban enfermos, estaban débiles porque ambos murieron jóvenes o a temprana edad, podríamos decir, que dejaron a las esposas, dejaron a sus esposas. También tenemos que Noemí, por ejemplo, cuando ella regresó de Moab, recuerden que Noemí era de Belén, cuando ella regresó ya venía sin esposo y sin hijos. Cuando la gente que la conocía le salió a saludarla, y como le dijo, Noemí, bienvenida, me imagino el entusiasmo. ¿Y qué les dijo Noemí? Dice, no, espérame, ya no me llamen Noemí. Por cierto, Noemí significa ¿qué? Dulce, agradable. Dice, ya no me llamen ni dulce ni agradable. A partir de hoy me llaman como Mara. ¿Y Mara significa qué? Amarga. O sea, Noemí está diciendo, el nombre que mis padres me dieron de dulce y agradable ya no va con mi vida, ya no concuerdan, porque ahora soy viuda, soy soltera, viuda y sin hijos, o sea, era diferente condición. Dice, llámame Mara. También hubo personas a las cuales Dios les cambió el nombre, o sea que el nombre que los padres le habían dado a los hijos, dijo Dios, ese nombre tengo un propósito para ti, pero el nombre que te dieron tus papás, muy bonito por cierto, pero no lo puedo usar. Y Dios vio necesario cambiarle el nombre a las personas ya adultas. Por ejemplo, le cambió el nombre a Abraham. Abraham le puso Abraham, que quiere decir padre de una multitud. A su esposa, Sarai, le llamó como Sara, que significa princesa, ¿ok? Madre de naciones, pasó a ser madre de naciones. Tenemos a Jacob, que quiere decir el que sufre, y le llamó como Israel, que significa el que prevalece, el que perdura. Ahora tenemos a Jesús frente a Simón y hace básicamente lo mismo, le va a dar un nuevo nombre. Tú ya no te llamas Simón, te llamas Pedro, Cefas. El propósito de cambiarlo era para hacer algo nuevo con Simón.
tenía una nueva misión. Y era necesario, como hemos visto, cambiarle ese nombre para que su nuevo nombre encajara con la nueva misión que Dios le iba a dar. Dice, así que tú serás llamado Cefas, Pedro, roca. Por cierto, al parecer el nombre de Simón era como encontrar José en México. Era muy popular, o sea, había mucha gente que se llamaba Simón. Por ejemplo, en Lucas 6:15 dice que otro apóstol también se llamaba Simón, otro de los apóstoles, el mismo nombre. Mateo 13:55, uno de los medios hermanos de Jesús también se llamaba Simón. Mateo 26:6, en Betania, en la ciudad de Betania, vivía un leproso que se llamaba Simón. En Mateo 27:32, igualmente, el que ayudó a Jesús a cargar la cruz, ¿recuerdan? Se llamaba Simón. En Juan 6, versículo 71, el padre de Judas Iscariote, el traicionero, también se llamaba Simón. En Hechos capítulo 8, versículo 8, el mago, ¿recuerda el mago que quiso comprar los dones? Dice, ¿cuánto cuestan? Bueno, también se llamaba Simón, Simón el mago. En Hechos capítulo 9, versículo 43, cuando Pedro fue a Jope, recuerda que él estuvo en Jope y estaba en la azotea y de repente cayó el manto. Bueno, la casa el dueño de la casa se llamaba Simón el curtidor. Así que era un nombre popular, muchas personas lo tenían. ¿Qué significaba el nombre de Simón? Bueno, ¿qué significaba que los padres le ponían así a sus hijos? Simón significa el que ha escuchado a Dios. ¿Okay? Ese es el significado. Y realmente, ¿qué padre no desea que sus hijos escuchen a Dios? ¿Qué padre no desea que sus hijos sean temerosos de Dios? Que los hijos conozcan la palabra de Dios. ¿Qué padre, dígame, no desea que sus hijos no se aparten de los caminos de Dios? Que nuestros hijos siempre busquen de Dios. O sea, es algo que nosotros como padres, yo creo que deseamos y anhelamos que nuestros hijos, inclusive cuando nosotros ya no estemos aquí, ellos sigan con ese amor al Señor, sigan congregándose, sigan buscando de Él. Porque es triste que cuando los padres cambian de estudiar o se van con el Señor, los hijos de repente ya no siguen los caminos, empiezan a desbalagar. Entonces, el deseo era de que los hijos sigan al Señor. Pero ojalá con solamente ponerle Simón sea suficiente, ¿verdad? Total, bueno, yo le pongo Simón, el que escucha al Señor, y listo, ya cumplí mi parte, y ahora que entre el Señor y Él se encarguen de todo lo demás. Pero no es tan fácil, hermano, para que nuestros hijos, necesitamos darles ejemplos a ellos, de que nosotros también buscamos del Señor, de que nosotros también nos refugiamos en Él. Usted no le puede decir a su hijo, haz esto porque dice la palabra, y usted no lo hace. Necesitamos ponerle el ejemplo a ellos para que ellos vayan siguiendo también nuestros pasos. Que ellos recuerden, cuando nosotros ya no estemos aquí en esta vida, que ellos recuerden, oh, mi padre hacía esto, mi padre o mi madre abría la Biblia, estudiaba la palabra de Dios, oraban, y que esto ellos mismos se lo vayan pasando a sus nietos, y vayan a la cadenita creciendo, o sea, que vayan a la cadenita pues, en las familiares, que sigan buscando del Señor. Entonces, te voy a cambiar el nombre. Ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Pedro. Ahora, no crean que Jesús le cambió el nombre porque había muchos Simones. Pues se me van a confundir, le voy a cambiar el nombre a este. No, esa no fue la razón. Pedro significa ¿qué? Piedra. Para mí, ¿ok? Para mi punto de vista, bueno, piedra vendría a ser algo fuerte, algo duradero, algo firme, algo que no es fácil de fragmentar, que no se quiebra o se rompe fácilmente una piedra, no se deshace fácilmente, unas piedras son duras de deshacerse. También sirve para proteger, ¿verdad? Si viene alguien lo agarra pedradas. Entonces, eso que para mí viene del nombre piedra. Hay dos cosas que debemos de ver en cuanto al cambio del nombre, ¿ok? El cambio del nombre de Simón
a Pedro. Básicamente lo único que vamos a ver el día de hoy, ese cambio de nombre. Hay dos cosas importantes que quiero que vean. Número uno, el cambio no fue instantáneo. ¿A qué me refiero? No es que a partir del momento cuando Jesús le dijo, hoy te vas a llamar Pedro, no es que a partir de ese momento ya todos le empezaron a llamar Pedro, o sea, ya no le llamaron Simón a Simón. El cambio fue lento, paulatino. Inclusive Jesús mismo, vemos en los evangelios, que después de que le había cambiado el nombre, Jesús mismo le siguió llamando Simón. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús llega a la ciudad de Capernaum. Cuando llega a Capernaum, llegan los cobradores de impuestos y dicen a Pedro, oye Pedro, tu Señor Jesús, Él no paga impuestos, ¿verdad? No le paga la IRS. Ya va a llegar el 15 de abril, no lo veo que traiga la W2, la W4. Dice Pedro, tu maestro no paga impuestos. Y fíjese lo que le dice Jesús a Pedro. ¿Qué te parece, Simón? ¿Por qué le llamó Simón si él mismo le había cambiado el nombre a Pedro? Dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Después tenemos a Juan el discípulo amado. Cuando él escribió su evangelio, de plano Juan no sabía si llamarle Pedro o llamarle Simón. Dice, ¿cómo le hago? ¿Con cuál nombre se va a quedar? Que resultó que Juan en su evangelio le llama Simón Pedro. Siempre que hace referencia a él, usa dos nombres, Simón Pedro, Simón Pedro. Lo que quiero entender es que el cambio no fue instantáneo. Aunque Jesús le cambió el nombre a Simón desde el primer día que lo vio, que lo conoció, el cambio de Simón para su nueva identidad, su nueva misión, fue paulatino, fue lento. Simón no pasó a ser Pedro de la noche a la mañana. Fue un cambio. Es más, cuando Pedro hacía algo en su vieja naturaleza, o sea, actuando como Simón, Jesús lo regañaba. Mire, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, recuerda, se llevó a 3 apóstoles. ¿A quiénes se llevó? Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron ahí, les dicen, miren, ustedes quédense aquí tranquilos, oren por favor para que no caigan en tentación, y Jesús se apartó de ellos a orar. Cuando Jesús regresó, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo? Estaban dormidos. ¿A quién se dirigió Jesús? A Simón. Le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora por lo menos? O sea, ¿cómo quieres ser Pedro si te estás comportando como Simón? Es lo que está diciendo. ¿Qué pasó? ¿No qué vas a hacer, Pedro? Mire, Jesús sabía que el cambio, la transformación de Simón a Pedro tomaría tiempo. Jesús estaba consciente de eso. Para ser Pedro, Simón tenía que ser diferente, tenía que cambiar, tenía que transformarse, tenía que pensar o cambiar su pensamiento, tenía que cambiar su forma de hablar, su forma de sentir, su forma de tratar a las personas para que pudiera pasar de Simón a Pedro. Y no sé si se ha dado cuenta, mira, pero el Pedro que usted lee en los evangelios no es el mismo Pedro que usted lee en Hechos, inclusive el Pedro que escribió las cartas. No estoy diciendo que son 2 Pedros diferentes, ¿ok? Pero hay diferente actitud, diferente comportamiento. Lean los pasajes de Pedro en los evangelios y luego compárenlo con el Pedro de las cartas y el Pedro del libro de Hechos. Hay diferencia en el comportamiento. Le explico cuál fue. Cuando llevaron a Jesús a juicio, recuerda que una mujer, Pedro estaba en el patio con los demás, las personas ahí. Pasó una mujer, una sirvienta, y le dice, oye Pedro, tú estabas con Jesús, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. Pedro inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, Pedro, o Simón, comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Sin embargo,
Cuando escribió la carta, la primera carta de Pedro, cuando escribió su carta, fíjese lo que dice, muy diferente a lo que hizo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Padre, tú no naciste allá. Sigan el ejemplo de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando aparecía no amenazaba. ¿Ve la diferencia? Aquí está, cuando escribió la carta dice, ha de haber pensado, yo ya maldecí. No hay que maldecir, hay que ser como Jesús. Cambió su actitud, cambió su comportamiento. Otro ejemplo, cuando aprendieron a Jesús, cuando fueron los soldados, ¿qué es lo que hace Pedro? Inmediatamente trata de defender a Jesús, saca la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Esa fue la reacción en el Evangelio. Fíjense lo que hace o lo que dice Pedro en su carta. Dice: sean todos santos. Sean todos santos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables. Muy diferente a lo que él hizo, ¿verdad? Sean todos misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Y qué fue lo que hizo allá? De nuevo, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Pedro es muy diferente totalmente. Le daré otro ejemplo para que quede bien claro esto de la transición, de la transformación de Simón a Pedro. La primera vez que Jesús vio a Pedro, le cambió el nombre. Luego pasó un tiempo, vamos a ver. La segunda vez que se volvieron a ver, que Jesús encontró a Simón o a Pedro, fíjese lo que pasa, ¿ok? En la primera le cambió el nombre, vamos a ver qué hace en la segunda ocasión. Solo para que vea la transición. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro. Claro, ya le había cambiado el nombre cuando lo vio en el Jordán. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y fíjense lo que les digo: venid en pos de mí, o sea, síganme y los haré pescadores de hombres. En Marcos capítulo 1, versículo 17, en el mismo pasaje dice esto: vengan en pos de mí y haré que sean, fíjense lo que dice, haré que sean pescadores de hombres. Básicamente lo que Jesús está diciendo: síganme, pero todavía no son pescadores de hombres, ¿ok? Todavía no lo son. Eso va a venir después. A pesar de que siguieron a Jesús en ese momento, porque es lo que dice el Evangelio, ellos no se convirtieron automáticamente en pescadores de hombres. No fue como arte de magia: ya eres pescador de hombres, adelante. No pasó eso. De la misma manera que Simón no se convirtió en Pedro en un 2x3. Tal vez pudieron actuar como pescadores de hombres. Ya nos dijo Jesús que somos pescadores de hombres. Vamos a actuar como ellos. Tal vez pudieron actuar como pescadores de hombres. Tal vez pudieron hablar como pescadores de hombres, caminar como pescadores de hombres o juntarse con otros pescadores de hombres. Pero eso no los hacía aún realmente pescadores de hombres. ¿Qué podemos aprender aquí? Que ser un verdadero cristiano es mucho más que hablar como cristiano. Porque hay personas que son fáciles en imitar a las demás personas y uno, si es cristiano, mira, habla como cristiano. Ser cristiano es más que sacar una Biblia, es más que conocer algunos versículos de la Biblia, es más que cantar o aprenderse algunas alabanzas. Ser cristiano es más que simplemente venir y decir: oh hermanos, Dios me los bendiga. Eso cualquiera lo puede hacer.
se necesita el cambio, la transformación. Pero esta transformación no empieza de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. La palabra dice, y por sus frutos, ¿qué? Los reconocerás. Por los frutos los vas a reconocer, pero a veces queremos reconocerlos no por las ramas, no por las hojas, sino por el fruto. Es lo que sale del árbol, lo que brota del árbol. Usted puede ver un árbol y dice, bueno, ¿este árbol de qué es? ¿Será de limón o será de naranja? O a veces hasta de toronja. Dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Y cuándo se da cuenta realmente qué es lo que es? Cuando toma el fruto. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Le repito, no basta con imitar y comportarse y imitar a los hermanos y hacer esto y aquello. Hay que realmente pasar por una transformación, un cambio dentro de nosotros para realmente nosotros ser ¿qué? Realmente es para no ser hipócritas. ¿Ok? Jesús le dijo, vengan y serán pescadores de hombres. Pero no fueron automáticamente pescadores de hombres. ¿Qué necesitaba Pedro para convertirse en un pescador de hombres? ¿Qué es lo que necesitaba? Mire lo que sucede. Dos cosas ocupa Pedro. Uno, discipulado. ¿Ok? Aprender las enseñanzas de Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Después de que les dijo, vengan y os haré pescadores de hombres, vemos que Jesús fue a la sinagoga de ellos, usted puede leer el pasaje, fue a la sinagoga de los apóstoles y empezó a predicar el evangelio, empezó a sanar personas, empezó a curar paralíticos, empezó a hacer esto y aquello, gente lo empezaba a seguir. Entonces, además, Jesús les dio una de las más grandes enseñanzas que vemos en la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Los empezó a discipular en ese momento. Les habló sobre qué. Le dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y les empezó a hablar de qué. Del ayuno, les empezó a hablar del divorcio, de juzgar a las personas, de la oración, les dio la regla de oro. O sea, Jesús los empezó a discipular. Era necesario cambiar su manera de pensar para pasar para empezar a ser pescadores de hombres. Entonces, necesitaban que ser discipulados. Ahora ve lo importante que es el discipulado. Si usted quiere aprender la palabra de Dios, créeme que le digo que solamente escuchar los domingos o el mensaje del domingo es parte, pero es muy poco. Usted tiene que dedicarle tiempo aparte durante la semana a escudriñar la Biblia. Número 2. ¿Qué le faltaba a Pedro para hacerse un verdadero pescador de hombres? 2. Reconocer su condición de pecador. Mire, llega Jesús y recuerda cuando Jesús se subió a la barquita y empezó a predicar. Cuando terminó de predicar, le dice a Pedro, pues mira, rema para adentro y cuando estemos allá, echa las redes otra vuelta. ¿Y qué le responde Pedro? Señor, pues toda la noche hemos trabajado, estamos cansados y no sacamos nada, mas en tu nombre las voy a echar. Pedro avienta las redes y salieron pescados. ¿Peces o pescados? Salieron peces y dice que hasta la red se rompía. Fíjese lo que dice Pedro. Viendo esto, no se ve el pasaje, pero es Lucas capítulo 5 acá está así. Yo no lo veo allá. Dice Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Soy pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora, o sea, ya no vas a ser, ya desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. O sea, para cambiar, para hacer esa transformación, Pedro necesitaba que, obedecer al Señor. Lo voy a hacer en tu palabra. ¿Cómo vas a ser pescadores de hombres o vas a ir a evangelizar si tú no obedeces la palabra de Dios?
Si tú no confías en el Señor, si tú no tienes fe en Él, si la palabra te dice hacer algo, pero tú no lo haces, ¿qué vas a compartir? Les he dicho a las personas que no se han bautizado, ¿cómo vas a evangelizar a una persona y le vas a decir, oh, es que yo amo al Señor, hay que obedecerlo? Mira, ¿y qué tal si te preguntan, oye, ¿tú ya te bautizaste? No, es que tienes que obedecer. Es lo que hizo Pedro, obedeció, reconoció su condición, realmente soy pecador, necesito el perdón de Dios, necesito que Él borre mis pecados y, como le digo, necesito el discipulado, aprender para convertirse en un pescador de hombres. Dice, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. ¿Entendió cómo el cambio no es inmediato? De Simón a Pedro tuvo que haber transformación. De ser pescador a pescador de hombres tuvo que haber una transformación, un cambio. Bueno, regresando al nombre, al cambio del nombre, le dije que iban a hacer dos cosas, ya vimos la primera. La dos, el cambio de nombre le daba a Simón una nueva misión. El nuevo nombre que Simón estaba recibiendo era su nueva identidad, su nueva función, la función que iba a desempeñar entre los apóstoles y los seguidores de Jesús, los que le estaban siguiendo. Pedro sería ¿qué? Vendría siendo el líder, el cabecilla, vendría a ser el vocero del grupo. Él siempre iba a salir al frente a defender a los demás. Y claro, el liderazgo de Pedro se iba a hacer notorio o se iba a manifestar cuando Jesús ya no estuviera ahí con ellos. ¿Okay? No puede haber dos líderes. Aparte, por eso nomás Jesús escogió a Pedro. Imagínense que haya escogido 3 líderes, si hubieran hecho 3 grupos, 4 grupos. Así que Pedro, tú vas a ser el líder, el cabecilla de este grupo. Al final del Evangelio de Juan, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿recuerdan? Pedro, ¿me amas? No, le dijo Simón. Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Perdón, sí, te amo, Señor. Jesús le dijo, bueno, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no se refiere literalmente a unas ovejas. O sea, no le dijo, mira Pedro, ahí tengo un ranchito y cuando pases por ahí, por favor, aviéntales algo de comer o sacarlas a pastorear. No son. ¿A quién se refería Jesús? A los apóstoles, a los discípulos que tenía. Mira, cuídamelos, ahí te los encargo. Dice, cuida a mis apóstoles, cuida a los discípulos. Y podríamos decir que Pedro, ya cuando Jesús ya no estuvo con ellos, Pedro realmente cumplió su función, ya no actuaba como Simón, ahora actuaba como Pedro, defendiendo al grupo, saliendo al frente por ellos. Le daré unos ejemplos. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, ya Jesús ya no estaba, y dice que se derramó el Espíritu Santo entre ellos, empezaron a hablar en lenguas. Las personas que estaban afuera, cuando escucharon, vinieron y ¿qué hicieron ellos? Unos diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pero otros, ¿qué es lo que hacían? Otros burlándose decían, estos están borrachos. ¿Quién fue el que salió a defender al grupo? Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen. Ahí está Pedro, cumpliendo su función de Pedro, defendiendo, cuidando, apacentando a los apóstoles. Otro ejemplo. En Hechos capítulo 4, cuando los sacerdotes agarraron a Pedro y a Juan por predicar la resurrección de Jesús, recuerda que los metieron a la cárcel, ustedes no tienen derecho a predicar nada. Fue Pedro el que salió a defender, el que salió a la defensa, en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 15, igualmente, cuando llegaron los judaizantes a Jerusalén, ¿sabe quiénes son los judaizantes, verdad? Fueron judíos que habían creído en Jesús, pero aún ellos querían imponer la ley. O sea, realmente decían, para ser salvo, bueno, creen en Jesús, pero te falta ¿qué?
la circuncisión, te falta obedecer la ley. Esos son los judaizantes. Hubo problemas en Jerusalén con los judaizantes y con Pablo y Bernabé. Y se agarraron a discutir entre ellos, los judaizantes, Pablo y Bernabé. Y como no llegaron a ningún acuerdo, se hizo el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén. Empezaron a discutir que sí, que no, que esto y que el otro. ¿Quién se paró y dijo, oye, ya estuvo bueno? ¿Quién cree? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Hey, aquí está la piedra para defenderlos. ¿Ven la diferencia? Cuando Jesús le llamó a Simón, ¿cómo actuaba? Va a ser piedra. Ya está cumpliendo su papel. Entonces, Jesús le cambió el nombre de Simón a Roca, porque sería el líder de los apóstoles. No, escuchen bien, no el líder de la iglesia. Por eso no se confunda, Pedro no es el líder de la iglesia. Por eso no se confunda cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres, ve cómo le pone Juan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces, la roca a la que Jesús se refiere, donde va a edificar la iglesia, no era Pedro. Además, la iglesia no es un templo, no es algo que se pueda construir. La iglesia somos nosotros, ¿ok? Nosotros no estamos arriba de Pedro, no, estamos sobre Jesús. Así que dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces, la roca a la que Jesús se refiere no es Pedro. ¿Qué es la roca? La respuesta que Pedro dio. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, Pedro, sobre ese fundamento, vamos a construir la iglesia. Le repito, no es una construcción de ladrillos y piedras. Vamos a la iglesia que somos nosotros. Además, la iglesia está edificada sobre Jesús, el Hijo de Dios, y no sobre Pedro, el hijo de Jonás. Gran diferencia. Vemos ya para terminar, Pablo dice en 2:20, hablando de los fundamentos, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Bueno, porque ellos fueron los que empezaron a predicar el evangelio en Jerusalén. Entonces, edifíquense sobre el fundamento de Pedro, no, de los apóstoles. Todos dieron las enseñanzas, siendo la piedra principal de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. 1 Corintios, también Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Así que nuestra iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? El mensaje de hoy nos enseña dos cosas: que hay un llamado y después viene la transformación. La transformación ocurre lenta para unos y para otros más lenta. ¿Ok? No es una transformación inmediata. Y muchas veces eso es lo que vemos nosotros y empezamos a juzgar o criticar a las personas, o inclusive hacerlas sentir mal. Porque como yo ya tengo 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio, yo ya pasé o voy pasando por la transformación. Cuando viene uno nuevo y que dice que recibió a Jesús y no actúa como yo actúo, lo empiezan a criticar. En vez de apoyarlo, en vez de animarlo, mira hermano, se batalla con esto y con aquello, vienen los ataques, viene esto, viene lo otro, pero sigue adelante. Mira, es lo mismo que lo que le pasó a usted me pasó a mí. Déjenle digo cómo el Señor me ayudó a salir de eso. Necesitamos nosotros comprender, porque el cambio es paulatino, es lento. Anime a las personas a seguir adelante, no me las desanime. No le diga, tanto tiempo que estás yendo a la iglesia y mira, y todavía igual, idéntico. Ahora te parece a Simón, ¿verdad? Nos enseña que podemos venir a la iglesia, aprender alabanzas, versículos, cargar la Biblia,
Pero nuestro testimonio es lo que va a impactar a las personas. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, es lo que va a hacer el impacto. Obedezcamos la palabra de Dios, aunque vaya en contra de todo lo que, de la lógica. Señor, ya eché la red, no salió nada. Vuelve a echar en el nombre del Señor. Aceptamos que necesitamos el perdón de pecados. En Juan capítulo 8, versículo 31, no lo traigo en la pantalla, Jesús dice, Juan capítulo 8, 31. Para que vean lo importante que es obedecer la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús está hablando a los discípulos, a los judíos que habían creído. Escuche lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ya habían dicho, Señor, yo creo en ti, tú eres el Mesías. Señor, yo te voy a seguir. Señor, tú eres esto y aquello. Arriba Jesús. Dice Jesús, tranquilos. Fíjense lo que dice a continuación. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceré la verdad, y la verdad los hará libre. O sea que ya conociste al Señor, ahora que viene el discipulado, a aprender la palabra de Dios, permanecer en ella. Y eso es a veces lo difícil, porque decir yo acepto a Jesús es fácil. Vivir la palabra de Dios, ahí es cuando el enemigo lo va a atacar. Así que aquí le vamos a dejar a Pedro con el cambio del nombre. La próxima semana vamos a ver por qué Jesús le dijo a Pedro, a Simón, ay Simón, Simón, ¿vieras? El enemigo me pidió para darte una zarandeada. Sí, ¿verdad? Sí. En Tijuana le llamamos de otra manera, pero no la puedo decir. Me pidió para darte una corretiza. Vamos a ver por qué, la semana que entra vamos a ver por qué le dijo y algunos otros ejemplos más de la vida de Pedro que podemos aplicar a nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, Señor, por tu palabra. Ayúdanos pues a crecer en ella, que no solamente nos hagamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros compartirla y convertirnos realmente también en pescadores de hombres, compartiendo el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, dando nuestro testimonio y sobre todo, Señor, la manera en que actuemos. Ayúdanos siempre a alentar a las personas y, Señor, si hay personas, si hay hermanos que están por tirar la toalla, Señor, de que es difícil seguir tu palabra, es difícil esto y aquello, dales esa fortaleza en su corazón para que sigan adelante, Señor, que vean la gran bendición, Señor, que es vivir una vida junto a ti, Señor. De nuevo, gracias por este tiempo, siempre dándote la honra y la gloria en todo. Amén. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey, el gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo viene.
Señor. Te pido, Señor, que estés buscando de mis hermanos aquí. Con el pastor, Señor, que si es su propósito, tu voluntad, Señor, que seamos aquí el próximo domingo. Aquí estamos, Señor. Nuevo tiempo, pero con los mismos hermanos aquí, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves a casa con bien y que nos sigas bendiciendo, Señor. Te pido todo eso en nombre de Cristo Jesús. ¿El pueblo dice? Amén. Estamos despedidos, hermanos.